Ahí va, creo que ya estamos listos y listas para empezar, ¿no es cierto? Así es. Bueno, me da un enorme gusto y también adrenalina este taller que, bueno, que vengo preparando ya hace algunos días y que espero que disfruten. Les voy a pedir que me acompañen, que puedan participar si tienen la necesidad de hacerlo, pueden escribir, también pueden desmutearse si hay algo que les parezca que necesite revisarse, charlarse, etcétera, ¿sí? Así que la idea es que, bueno, no tengo tan claro los tiempos, esto puede ser que pegue el acelerador o no, ya vamos a ver, tengo varios temitas, pero quiero poder también ser flexible a lo que ustedes están necesitando o buscando. Sí, voy a compartir la clásica pantalla. Muy bien. Ahí me dice si la ven. Sí, bueno, yo, miren, tengo en la pantalla acá a Luciana, a Lucila y a Lázaro. Quienes quieran sumarse me van a hacer sentir mejor para saber también cómo venimos con esta conversación. Arranquemos, por lo que importa es agradecer a Edros, al espacio, agradecer a ustedes también que están acá compartiendo este rato. Eh, quiero agradecerle a Luciana por acá, por el apoyo logístico y bueno, y a todo el equipo también de la Comisión de Capacitación con quienes venimos trabajando todo el año para armar este evento, así que me siento muy orgulloso, muy feliz de lo que hemos hecho estos 2 días, así que gracias también para ellos. Mi nombre es Jerónimo Tutusaus. Me da, no me gusta tanto la presentación, la cosa autorreferencial, pueden encontrarme en LinkedIn, tengo ya 20 años en el tercer sector, y les podría decir que entre varias cosas que me interesan y me importan, una de las que más vamos a hablar hoy son las que tienen que ver con los proyectos que hacemos con organizaciones.ai, en donde para ponerlo en cosas más concretas, trabajamos principalmente tres cuestiones. Nos dedicamos a hacer estudios de mercado, también planificación estratégica y meterle y buscar inteligencia de datos para hacer a las organizaciones más inteligentes, si se permite. Así que vamos a arrancar un poco esta conversación con un poco de contexto, ¿sí? Eh, Investigando un poco sobre lo que sucede en el mundo, hay esta encuesta que se hizo por McKinsey, es súper interesante. Eh, Esto se hizo alrededor de todo el mundo, y bueno, y en donde encontraron que hasta el año 2020 aproximadamente el 50% de las empresas que entrevistaron aplicaron inteligencia artificial. Y aquellas que lo hicieron, bueno, declararon ganancias, vamos a decir, o impactos en diferentes cuestiones, pero las que más por ahí, más relacionadas están con el marketing o con el fundraising, es este número brutal, que el 80% prácticamente declararon haber aumentado sus ingresos en marketing y ventas. Si vamos a ver la cosita con un poquito más también de perspectiva de futuro, Deep Learning, que es una forma particular de la inteligencia artificial, se calcula que va a sumar 30 billones de dólares en el mercado de capitalización bursátil global en los próximos 20 años. A veces uno no tiene mucha conciencia de estos números que ya tienen demasiados ceros, pero para que ustedes también se den cuenta, estamos hablando de soluciones en Deep Learning de el tamaño de unas 100 argentinas, más o menos. Es brutal lo que va a venir en términos de inteligencia artificial en todo el globo. Si vamos un poquito más de 20 años, ya para el año de 2050, se calcula que aproximadamente el 75% del mundo digital que nosotros nos rodea va a tener alguna forma de inteligencia artificial.
Fíjense, empezamos por este tipo de cosas. Hace poquito vi esta noticia que me causó un poco de gracia, ¿no? Se presentó la primera fragancia del mundo creada por inteligencia artificial. Esto, o sea, realmente va a impactar en lugares que no tienen sentido en algún momento, vamos a poder pensar. Fíjense, esta otra experiencia lo comparto porque me parecen bonitos, ¿no? Porque tuvieron mucho que ver con el fundraising todavía. ...125 años tiene este video y la inteligencia artificial permitió revivirlo prácticamente como si estuviese ocurriendo ahora. Vamos a ir a realmente lo que nos importa, ¿no? A esto que prometí un poco pretenciosamente en el título del taller, que es hacer fundraising con inteligencia artificial. Y vamos a ver unos ejemplos, pero como repetí antes y como dije antes, me gustaría que esto también pueda ser una charla. Por eso vamos a arrancar con esta pregunta, que es, ¿qué les gustaría o esperan encontrar en esta charla? A ver si se animan a liberar el micrófono. Bueno, puedo arrancar yo si quieren. Por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, por ahí cuando me escribí la charla lo que me imaginé es que íbamos a hablar de formas de automatización. Nada, eso, automatizar ciertos procesos que hoy día los estamos haciendo manuales. Bien, automatización. Vamos a hablar de algo de eso. Bastante, te diría. Fantástico. ¿Quién más puede aportar o compartir sus expectativas? Hola, yo puedo. ¿Qué tal? Milce. ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, yo quiero ver si algo podemos aplicar en la organización. Los primeros pasos serían para nosotros, o sea que, nada, a ver qué podemos ver. Todo me va a sorprender igual, ¿no? Pero a ver si me llevo algo que pueda hacer. Bueno, yo ya sé que ya estuviste intentando algunas cosas. Sí, sí, Así que sí. vamos, voy a repetir algunas y dar algunos detalles más de lo que estuviste probando. Gracias, Emilce. ¿Alguien más? Buenas. Yo trabajo en Donar Online, somos una plataforma para la gestión de donaciones y donantes, y me interesaba esta charla porque justamente una de nuestras preocupaciones es siempre como tratar de automatizar lo más posible el proceso de cobro de las donaciones, de reintentos y demás. Entonces, me interesa ver qué más hay ahí, ¿no? Que no estemos haciendo. Buenísimo, buenísimo tu aporte. Vamos a hablar mucho de cobranza también, ¿no es cierto? Y de fondos, al final de cuentas, de donaciones. ¿Alguna persona más le gustaría compartir? A mí hay un punto que me interesa mucho, que tanto como proveedor de campañas de diálogo directo, también como cliente de proveedores de campañas de diálogo directo, me interesa saber si hay alguna forma de predecir eh, la vida de un donante que yo le voy a pagar a un proveedor o que yo voy a cobrar como proveedor, como para ajustar eso, ¿no? Y beneficiar a ambas partes. ¡Wow! Me he visto vuelta a un tema que vamos a hablar también. Así que me gusta esto que estás diciendo, tiene mucho sentido, Augusto. ¿Alguien más? Bueno, vamos entonces a seguir un poco la charla con esta pregunta, ¿no? Que tiene que ver un poco con las expectativas que estuvimos charlando. Y algunas de estas respuestas que vamos a ver, vamos a tratar de encontrarle también los casos prácticos. Entonces,
¿fundraising para qué? Obviamente, si hablamos, o el fundraising con inteligencia artificial, ¿para qué? Obviamente vamos a hablar de primera de lo que ya sabemos, ¿no? De poder conseguir más fondos o más donantes, de poder bajar, reducir los costos, reducir los tiempos de trabajo. Mucho de la automatización que estábamos hablando tiene que ver con eso. Pero esto se queda por ahí también en la capa muy transaccional de nuestras relaciones con los donantes. También la idea es que podamos conocerles, ¿no es cierto? Que podamos poder construir puentes con ellos y ellas, que podamos construir conversaciones relevantes. Entonces, así como estuvimos viendo que la inteligencia artificial se está metiendo hasta con una fragancia, les aseguro que muchas de las cosas que estamos haciendo hoy en el fundraising, en la comunicación, en el marketing, están y van a estar impactados cada vez más por esto de la inteligencia artificial. Si podemos resumir un poquito el cómo funciona esto, es muy esquemático, esto es bien de ingeniero, entradas, proceso y salida, ¿no? Yo soy ingeniero de sistemas, así que veo todo así. Pero sí, fíjense que un poco la lógica es esta, ¿no? Tenemos de entradas, básicamente datos, y nosotros lo que tenemos que buscar y tener solamente concentrado, o sea, estar concentrados es en el objetivo. Nosotros somos fundraiser, no somos doctores en ciencia de datos, ¿sí? Nosotros no somos ingenieros en sistemas, bueno, más allá de que alguno pueda tener esa carrera o lo que sea. Pero nuestro foco, nuestro trabajo como recaudadores y recaudadoras de fondos es, bueno, tienen que ver con estas cosas concretas, ¿no? Recaudar más fondos, bajar el costo por adquisición, conocer y mejorar el lifetime value, ahora vamos a ver de qué se trata un poquito de esto, captar más donantes, reactivar, aumentar aportes, conseguir donaciones únicas, conocer a donantes, generar nuevos productos, ¿sí? Básicamente estamos hablando de que la inteligencia artificial viene a ser una especie de herramienta, una más de las que tenemos en la caja para poder conseguir lo que importa. Y ustedes sabrán, en realidad, según su objetivo, exactamente lo que importa. Entonces, ahora yo siempre digo que ahora tienen sentido los datos. Yo, claro, ingeniero y empecé hace 20 años en el tercer sector, muy joven, la verdad. Yo quería meter formularios en todos lados, automatizar, soy fanático de Google Spreadsheet, que es el Excel de Google, básicamente, porque todo se conecta online, entonces puedes hacer como flujo. Ahora, éramos muy pocos los locos realmente que estábamos llenando datos. Pero ahora nos damos cuenta realmente que los datos que estamos pudiendo, o que podemos, o tenemos la oportunidad de recuperar, se transforman literalmente en recursos, literalmente en fondos, literalmente en oportunidades. Es así de concreto. Entonces el camino es más o menos este, ¿no? Está la realidad, ¿sí? La realidad de ustedes. De ahí la idea es poder conseguir interfaces que puedan conseguir diferentes tipos de datos. Estos datos pueden ser datos estructurados, transaccionales, como los de una donación, como la que tiene Donar Online, por ejemplo, pero también pueden ser datos no estructurados, pueden ser textos, pueden ser videos, pueden ser audios, ¿sí? Acá no hay límites. Cada vez la inteligencia artificial, tratando de emular el cerebro humano, trata o puede conseguir interpretar cada vez más formas de información. Entonces, en función de esos datos que uno tenga recopilados, que son brutales la cantidad que tiene una organización, les aseguro, impresionantes los que se dejan de utilizar, se construye un modelo para resolver el problema, lo que importa, ¿no? Esa es la lógica. Ese modelo no es magia. Lo que busca es conseguir reproducir patrones, ¿sí? En forma general. Estos modelos tienen diferentes tipos de algoritmos, diferentes tipos de complejidades. Bueno, eso no es lo que importa, ¿sí? Lo que importa es, bueno, finalmente en todo caso para nosotros es una campaña, por ejemplo, de fundraising. Así que, si acá no hay dudas, vamos a arrancar con los casos prácticos, si les parece. Bueno, tenemos el primer capítulo de estos casos prácticos.
es el análisis inteligente de texto, ¿sí? Entonces yo le decía que, bueno, una de las formas, de los insumos que uno puede tener es texto. Es decir, esto puede ser información que compartamos o que nos compartan por redes sociales, preguntas que podamos hacer también en estudio de mercado, puede ser información que haya, por ejemplo, en comentarios de un video, puede ser grupos de WhatsApp, grupos de Telegram también, texto. Pueden ser incluso también la información que ustedes generan en sus propias organizaciones, eso es un insumo también. ¿Sí? Veamos algunas de las cosas que podemos hacer con esto. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar una herramienta, pero hay varias más, les voy a contar, ¿no? Quédense, esta herramienta que vamos a ver, la van a ver ahora en un ratito con un poquito más de detalle, ¿sí? Pero ahí Emil se estuvo probando antes y estuvimos en contacto con ella porque, bueno, tenía algunas dudas. Bueno, esto de analizar texto con inteligencia artificial está tan cerca como poner un complemento o un add-on en Google Sheets que se llama Meaning Cloud. Y hago esta importante aclaración. No tengo nada que ver con Meaning Cloud y con ninguna otra organización ni página web de las que voy a presentar, ¿sí? Yo no tengo ninguna comisión ni nada por el estilo para que sepan que esto es realmente porque lo he utilizado y tiene mucho poder. Entonces yo le decía que también, bueno, este análisis de inteligencia artificial puede tener diferentes fuentes de datos. Si quieren, por ejemplo, escuchar Twitter, les recomiendo una herramienta que no sé si hizo la Universidad de Illinois, no sé, realmente no me acuerdo, estoy un poco poniendo una palabra divertida ahí, pero es Smile, se llama Smile. Ustedes se meten en socialmediamacroscope.org, está bien, está todo en inglés, es la única limitación, y tiene dos cosas muy poderosas esta herramienta. Por un lado, el motor de extracción de los tweets, ¿sí? Entonces uno puede poner un tópico o puede poner una cuenta y extraer información de Twitter de todo, no solamente el texto, sino la cantidad de likes, la cantidad de retweets, las respuestas, bueno, cuándo se publicó, etcétera, etcétera, etcétera. Esto para mí, quiero dar esta aclaración, es más importante o tiene más sentido para analizar la voz de una organización que las respuestas. Twitter, tienen que saber de que tiene cierta... es un público específico, ¿sí? Tiene ciertas conversaciones, son una especie de tribu digital que, bueno, que tiene características propias, ¿sí? Ahora, lo que nadie va a poder debatir es de que lo que habla uno es su voz, digamos, ¿sí? Ahí está la voz, el tono, el contenido que uno quiere proponer al éter, ¿sí? Entonces, esta herramienta, para que la investiguen, está muy buena. Y tiene, le decía, estas dos cosas. Primero, el motor de extracción, que es relativamente sencillo y bueno, puede captar hasta 3200 tweets, que es en realidad el máximo que permite la API de Twitter. Y después, tiene una capa de inteligencia artificial que, vamos a decir, no es tan intuitiva, pero muy poderosa. Y todavía, lamentablemente, en términos en la capa de inteligencia artificial, de análisis de texto, de text analytics, que se llama, solamente trabaja en inglés, ¿sí? Así que, pero menciono esto porque vamos a ver la herramienta que les va a servir en realidad para hacer esto de text analytics. También les puedo contar la experiencia de preguntar, ¿no? Les contaba que hacemos estudios de mercado y hacemos muchas preguntas. Y las preguntas tratamos de tenerlas libres, abiertas, porque así la gente puede realmente expresar lo que quiere expresar y no darle opciones tabuladas que muchas veces van en contra de la información que estamos buscando, ¿sí? Entonces, puede ser, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando yo quiero ver construir contenidos que sean relevantes para las personas, bueno, las dejo de responder libremente. Si yo le doy lista de opciones de los contenidos que yo genero, entonces yo estoy restringiendo al máximo, ¿no? la información que puedo recibir de la gente a la que le pregunto. Entonces, piensen esto, ¿no? Preguntar, ¿no? Esto es una respuesta totalmente abierta y tengo
100, 200, 300, 1000, 10.000 respuestas que tengo que eventualmente analizar semánticamente. Entonces, les dije, no se pierdan este add-on que está en Google Sheets. Van acá, se ve mi mouse, ¿no es cierto? Van en extensiones, van a add-ons. Yo tengo varios acá, bueno, he utilizado varios. Van a add-ons y ahí hay una opción que dice, o complementos en realidad, si lo tienen en español, conseguir complementos. Dentro de conseguir complementos, ponen esta de Meaning Cloud, bien, y se instala. Es importante que sepan esto. Cada vez que ustedes se conectan con una herramienta que utiliza información online, le están dando acceso, entonces, a ese universo de datos que ustedes tienen ahí. Entonces, siempre esto con mucho cuidado y conciencia, ¿sí? Incluso si ustedes no se sienten tan seguras, bueno, armen una cuenta ficticia y arrancan esto con un ambiente totalmente seguro y privado para evitar cualquier potencial conflicto de fuga de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Qué termina siendo esto de Meaning Cloud? Bueno, finalmente, no me voy a poner a hacer el ejercicio ahora porque seguro me va a salir mal como le sucedió a Bill Gates, le sucedió a Steve Jobs, me va a suceder a mí, pero podemos eventualmente armar algo, un taller. Acá está Julián también, que él es un experto ya en esto, pero podemos armarlo eventualmente. Pero finalmente, ¿qué va a hacer? Básicamente, bueno, tengo los tweets. Yo les había dicho la cantidad de retweets, por ejemplo, acá, la cantidad de favoritos, y entre varias cosas que puede hacer esta herramienta aparece como una especie dan opciones acá sobre el costado. Bueno, te dice, bueno, decime la columna en donde están los tweets, y en función a esa información de texto, la analiza para diferentes objetivos. Entonces, hay varios objetivos, se pueden hacer muchas cosas alrededor del mundo de Text Analytics, pero les menciono un par que son para mí muy poderosos. Número uno, el sistema de clustering. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente analiza todos los tweets, en este caso, o todas las respuestas de la pregunta que habían visto recién, y las clasifica en función de determinados conceptos que analiza preponderantes en esos fragmentos de texto. ¿Se entiende? Entonces, para cada texto, básicamente para cada tweet en este caso, o para cada respuesta, va a entender de todo el conjunto de cosas de qué concepto, de qué cuestión, de qué tópico está hablando ese fragmento. Entonces, ahí ya tenemos un clúster, es decir, que ya empezamos a poder tener un análisis, digamos, un poquito más cercano, más masticable también de la información. Imagínense toda la información que hay en una persona que escribe lo que quiere. Entonces, ese es un pedazo. Hay otro, por ejemplo, otra información que acá están viendo en colores que tiene que ver con la polaridad. Entonces, acá en la polaridad tiene que ver con esto de, bueno, ¿qué expresa? Si esto que expresa es algo negativo, si es algo positivo, si es muy positivo, si es algo neutro o equilibrado, ¿sí? Entonces también permite tener esta conciencia. Pueden analizarse cosas también como si lo que está hablando es algo objetivo o subjetivo, si hay ironía, por ejemplo. Bueno, hay muchísimas otras formas de poder explotar esta información que tienen en texto, y que les aseguro que de manera cerebral, vamos a decir, para una persona no hay chance de poder hacer esto de manera sencilla al menos. Entonces, fíjense, esto es bastante simplificado. Acá la otra vez presenté esto y me dijeron, bueno, pero esto es una nube de palabras. No, no es una nube de palabras esto. Esto es en realidad, sí, bueno, es una nube de palabras, pero acá no estoy poniendo las palabras más repetidas. Acá estoy poniendo lo que más se repite entre la gente, los conceptos, los tópicos que más se repiten en la gente, que es algo totalmente distinto, ¿no? Y yo después, bueno, fíjense los sentimientos de positivo, de algo negativo, etcétera, pero yo después puedo mezclar esta información. Yo puedo saber para cada tópico cómo se habla también de esto. Entonces empiezo a tener
más dimensiones todavía de información. ¿Hasta acá cómo vamos? Vamos bien. Fabuloso. Gracias por ahí por las cámaras. Natalia está dudando un poquito o no. Estamos... Ok, bien. Si tenés preguntas, pero no las dudes. Vamos a ver otro caso. La otra vez presenté una herramienta que me encantó. Lo que pasa es que es tan buena que la dejaron de hacer gratis. O sea, es realmente tan buena que ya no es más gratis. Vamos a ver, podríamos hacer algún lobby con 3M para ver si, bueno, ponemos ahí la cara de latinoamericanos que tenemos pesos y monedas débiles, que a ver si nos dan a ver si nos dan unas donaciones, unos créditos. Pero bueno, en ese momento no importa, eso no se llama, ese sistema que estoy hablando se llama VAS, Visual Attention System, B corta a s.3m.com. Si quieren lo consultan, lo ven, es más, si quieren también mandan emailcito, nunca, el fundraiser tiene que buscar el sí, el no ya lo tiene, ¿no? Exacto, Lázaro me sigue. Entonces, ese sistema era, la verdad, mucho más poderoso que esto que les voy a mostrar, pero tenemos alternativas y son gratuitas. Si van a Ciro, no sé cómo se le dice, repito, no tengo nada que ver con ellos, ni tampoco menos con 3M, que les mandé un mail y no me dieron más crédito gratis. Si van a Ciro.com y hay una opción que se llama Heatmap, ¿sí? O si no, Visualize.design, son dos opciones. No digo que sean infalibles ni perfectas, pero le van a dar información de algo que no veo que esté tan presente muchas veces en la experiencia de usuarios de la gente, de los fundraisers, de la fundraiser cuando salimos con campaña, que es ver dónde van los ojos. Dígame rápido, a ver si rápido me dice dónde van los ojos, acá en esta pantalla. Al logo. Al logo, Llegó ok. el momento. Llegó el Al momento. botón, al botón. Al botón. Inscripción, vamos a decir que inscripción es el primero, Lázaro. Bueno, mucho tiene que ver, o sea, es muy importante tener este tipo de análisis, me parece, al momento de salir con campañas digitales. Ojo, esto no solamente sirve para campañas digitales, esto para un stand. Sacan la foto, la suben y sirve. ¿Sí? O sea, a ese nivel. Esto se hace también para, por ejemplo, góndolas, ¿no es cierto? Esto también se hace. Lo normal es de que todos estos experimentos se utilicen, bueno, complejísimos sistemas, ¿no? Con unos artefactos extraños. Bueno, incluso si a alguno le da curiosidad, encontré también un experimento open source de código libre, gratuito, de no sé qué otra universidad muy interesante, que hace todo esto con las cámaras web. Entonces, eventualmente también podrían hacerse estos análisis con la cámara web. Pero sí, vamos a decir, no tenemos todo ese tiempo, no tenemos toda esa energía, tenemos muchas cosas para hacer también, tampoco la pavada. Bueno, estas herramientas que les conté antes, cualquiera de estas tres, les va a decir dónde van los ojos. Y esto sirve, es fundamental para poder optimizar nuestras conversiones. Pero fundamental. Yo, a ver, veo el 6 en... perdón, que me desconcentré porque veo chats y por ahí querían decir algo. Fundamental no tener datos sensibles. Gracias, Malena, correcto. Palabra beta, sí, vamos, Juan, qué gusto verte, qué gusto leerte. Entonces, fíjense, ¿no? Una herramienta bastante, esta de Ciro.com, /heatmap creo que es, o, si no la Google, van a llegar ahí rápido, es totalmente gratuita. Suben el archivo, es más, si hacen la impresión de pantalla y le ponen control V en la pantalla, se pega, o sea, es realmente muy, muy rápido. Después van a ver otras opciones como esta de VAS o la de Visualize, por ejemplo, de que tiene además también, bueno, el orden, tiene además la posibilidad de poner las áreas de interés para que vean las probabilidades también por cada uno de los recuadros. Hay algunas cosas más.
Hasta acá, ¿alguna pregunta, algo para comentar? Algo que... Bueno. Los ojos. Acá Andrés pregunta, bueno, Andrés, ¿los heatmaps leen los ojos? Y esta es muy buena pregunta, la verdad, porque hay otras herramientas como Crazy Egg, no sé, hay algunas otras de este estilo, Yandex creo que hay otra, bueno, que siguen el recorrido del mouse, ¿sí? Y hay esos mapas de calor, se pueden conseguir, incluso alguna de esta Yandex, por ejemplo, es totalmente gratuita, Crazy Egg ya no lo es, bueno, pero un poco tiene la lógica de estos mapas de calor construirlos en función del mouse. Es decir, asume de que el mouse recorre un poco lo que recorre la vista. Esta es la lógica, ¿no? En este caso, la inteligencia artificial intenta interpretar en función de los datos, como vimos antes, en función de datos, de patrones que ya aprendió, interpretar dónde ponen los ojos las personas. Vamos al próximo ejemplo. ¿Sí? Vamos ahí al próximo capítulo más que ejemplo. Porque acá ya me meto en cosas que estamos desarrollando con organizaciones ahí, con gente experta en esto. Entonces vamos a ver 4 modelos que están desarrollados, en este caso en R. R es un lenguaje de programación, vamos a decir, lo pongo porque es algo artesanal, no es tan chorizo, digamos, por ponerlo de alguna forma como lo anterior, aunque quiero decirles también que esto también se está automatizando, lo que vamos a ver, ¿sí? Obviamente, cuando uno automatiza también tiene ciertas limitaciones de alguna forma, ¿no? Está enlatado, al tener productos más enlatados, tiene cosas más genéricas. Lo que nosotros estamos, y van a ver, son ejemplos de cosas hechas de forma muy artesanal para cada objetivo que nos pusimos de fundraising, porque eso es lo que importa, o para cada objetivo que tenía la organización, ¿sí? Y adaptado a los recursos organizacionales de cada caso. Entonces, 4 modelos desarrollados en R para alimentar el CRM, ¿sí? Y para prácticamente todo el ciclo de vida de los donantes, ¿sí? Es importante que sepan que todo esto se puede finalmente automatizar en el CRM. Todo esto puede llegar o a su base de datos o en un Excel, básicamente. Todo esto se puede traducir en un Excel que va al call center, por ejemplo. Ahora vamos a ver los ejemplos, entonces. Vamos a ver este ejemplo. Captar más de los mejores donantes, ¿no? Con modelos de lifetime value. ¿Sí? Estos modelos de lifetime value es algo que viene, uno siempre escucha lifetime value, suena algo muy copado, todos dicen que está, que está buenísimo, pero no se implementa esto, no se implementa prácticamente. ¿Por qué no se implementa? Porque realmente la forma en que la forma en que se construyen estas fórmulas, estos cálculos con la matemática tradicional, tienen enormes fallas. O sea, ¿cómo calculo el valor de tiempo de vida de un donante si no tengo idea cuánto tiempo te vas a quedar? O sea, es prácticamente imposible. Entonces se hacen estimaciones, cosas muy discrecionales, muy poco precisas finalmente, que, claro, todo el poder conceptual que hay de poder entender cuánta plata durante cuánto tiempo va a traer un donante, se pierde absolutamente. Entonces todo lo bonito de la definición no nos sirvió nunca hasta ahora. Pero con ayuda de la inteligencia artificial, estas cosas se pueden predecir en función, naturalmente, de lo ocurrido en el pasado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si nosotros tenemos estos modelos de lifetime value, ¿sí? Este modelo de lifetime value, vamos a tener un índice, un indicador que nos dicen cuáles son los donantes que más plata durante más tiempo van a donar. Entonces, para que esto no quede, o sea, la caja de cómo se calcula esto, si quieren la charlamos. Hace la pregunta y les puedo decir los componentes, qué cosas puede incluir, qué no, etc. Pero finalmente, para que ustedes sepan en qué termina esto, termina en algo así. Vas a tener el ID de tu donante, ¿sí? Y este índice de lifetime value. En este caso, nosotros construimos un índice de lifetime value que va del 0 al 100. ¿Sí? Que considera varias cosas.
considera el tiempo esperado, considera la donación esperada, y también considera lo bueno que es calculando eso. Tiene una cosa media recursiva también este índice para poder también ser autocríticos con esta predicción. Porque como cualquier predicción es estadístico, uno tiene, tiene a la mayoría de la campana, vamos a decir, en el centro, pero también tiene muchas excepciones, ¿sí? Entonces la idea es poder tratar de cerrar las probabilidades de que sea algo muy distinto a lo que esperan. ¿Se entiende? Es decir, que si esta persona tiene un tiempo de vida o un valor de tiempo de vida determinado, bueno, tratar de asegurarnos al máximo de que sea ese y no sea lo contrario, ¿sí? Entonces, finalmente, para ponerlo clarito, vamos a tener donantes y un índice. ¿Para qué? Bueno, acá si quieren la extendí más porque detrás de este índice hay mucha más información que se puede generar y puede estar disponible para ustedes, como concretamente cuánta plata va a traer, concretamente cuánto tiempo se va a quedar, para poner algunos de los ejemplos, pero hay varias informaciones más que se pueden construir. Pero esto de captar más donantes, más de los mejores donantes, sirve básicamente para usar esta información que les mostré en el Excel y que podría estar en el CRM conectado a las audiencias de Facebook, por ejemplo. Entonces, básicamente, ahí fíjense, esta opción está sacada de la plataforma de Facebook del administrador de campañas, en donde hacemos audiencias que se llaman lookalike, es decir, encontrar gente que se parezca en función de lo que sabemos que nosotros sabemos que son nuestros mejores donantes. Entonces la segmentación va a ser buscando imitar este grupo de personas, que es una cosa muy distinta a, y bueno, personas de tal edad, de tal sexo por tanto tiempo, con tales intereses, totalmente distinto, ¿sí? Y esto puede ayudar todavía más a retroalimentar el sistema. De acá, miren, acá está la punta de iceberg de todo lo que hay de discusión respecto a lo ético, a la ética. Todos los sesgos que tengamos también van a estar dentro de estos modelos, ¿sí? Entonces, bueno, también para considerar, es importante en el Big Data, en este mundo de la inteligencia artificial, no solamente el volumen de los datos, sino también la diversidad. Mientras más diversos sean nuestros datos, mejor vamos a poder interpretar la asociación que hay entre todas las variables que estén disponibles en nuestro ecosistema. Vamos a otro ejemplo. Conocer a donantes como nunca antes, ¿sí? Ahora se llaman modelos de clustering. Podemos llamarle modelos de segmentos, si quieren. Así tiene una palabra un poquito más tradicional. Pero estos modelos de clustering son realmente espectaculares. O sea, me gustaban antes, pero una vez aplicados, creo que todavía tienen más sentido. Fíjense el ejemplo de esta organización. Acá lo que están viendo es una representación gráfica de un grupo de 5 clústeres, básicamente, ¿sí? Estos 5 clústeres lo están viendo separados o en 2 dimensiones. Por un lado, la cantidad de donantes. ¿Sí? La cantidad de donantes es el tamaño del recuadro. Y la intensidad del color es la cantidad de plata que traen. ¿Sí? Entonces, esta representación gráfica se llaman gráficos de árbol, de mapa de árbol, algo así sería la traducción, nos permite, bueno, tener ahí un pantallazo de cuáles son y cómo son nuestros principales donantes. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, millennial de 14 meses. ¿Por qué de 14 meses? Porque eso es lo que dura. Es más, descubrimos que la inmensa mayoría de las reactivaciones son de este grupo y que además que duran en promedio 6 meses esas reactivaciones. Entonces empezó, o sea, muchas cosas para pensar salieron de acá, ¿no? En el sentido de que, bueno, ojo, estas son nuestra vaca lechera, para ponerlo en la matriz BCG, ¿no? Sí, pero tienen estas características. ¿Cuánto es el repago de esta inversión? ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo de repago de esta inversión? ¿Estamos o no ajustados a eso? Y después se van
a los 14 meses y lo vuelvo a reactivar, ¿está repagado con esos 6 meses en promedio? O sea, acá la estrategia, ¿estamos bien? No tengo la respuesta, esa es la verdad, pero son preguntas, empezamos a tener preguntas. Y de pronto empezamos a encontrar también gente totalmente en otros grupos. Gente, costillas le llamamos, bueno, esto es un término venezolano, costilla es como un hermano, ¿no? La costilla, a mí me encanta esa expresión, ¿no? Es como, bueno, bien bíblica la referencia, pero está buena, me gusta, ¿no? Porque encontramos gente que tiene más de 45 meses de donantes y que están ahí donando. Grupos estrellas, ¿no? Que fíjense, es el segundo grupo que más plata trae, que no es tan importante, por ejemplo, como este, pero aportan el doble que el promedio de los demás. Fíjense, toda esta información a raíz de esta tabla, por ejemplo, que tienen, en donde tienen diferentes variables. Todas estas variables que ustedes están viendo acá, no las elegimos caprichosamente. También la inteligencia artificial nos dijo cuáles eran las que mayor impacto tenían en el modelo de datos con respecto al objetivo que teníamos de recaudación de fondos. Entender cuáles eran nuestros donantes, ¿no? Entonces, incluso hasta en eso ayuda la inteligencia artificial, a entender qué es lo importante dentro de todo el universo de datos que tenemos disponible. Y bueno, y acá todo esto es lo que les contaba antes, esto es un doble clic. Vamos al tercer ejemplo. Bueno, vamos a poder predecir muchos comportamientos. Vamos a ver 2 casos, pero no son los únicos. Este primero que tiene que ver con el modelo de cancelaciones, ¿sí? La predicción de bajas. Estos son más o menos... este es más o menos el caso, ¿sí? Ya habíamos visto que teníamos la posibilidad de predecir la cancelación de los donantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente es uno de los eventos más recurrentes de cualquier base de datos de un CRM, de Salesforce, de una organización que esté recaudando o captando donantes. Lo que más ocurre y lo que más van a tener registro es la caída de los donantes. Entonces, reproducir ese patrón, vamos a decir que en cierta manera debería ser relativamente sencillo. Ahora, el problema es que cada vez que puse esta cuestión a consideración, es el que ¿qué hacemos con esa información? Fantástico, sí, sé que se caen. Es más, la mayoría de las organizaciones se contactan con nosotros porque ese es el mayor problema, aparentemente, que tienen. Pero después de saber quiénes son, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, yo los llamo y después la mayoría, y si se dan de baja, encima que los llamo, ya que estás, te agradezco el llamado de gratitud, pero ya que estás, ¿por qué no me da de baja? ¿No? Esto es como los emails, ¿no? Que a veces también veo que muchas organizaciones no mandan ni una comunicación, no voy a decir que te vaya a dar de baja. Bueno, resultó de que hicimos un experimento. De esta organización realmente tiene toda la camiseta puesta, es increíble, se atreve a todo. Hicimos un experimento y armamos 3 bases. Una sin tratamiento, que es la base de control, ¿sí? un grupo de control, y después tenemos las otras 2 bases. A una base le mandamos un regalo a su casa y lo llamamos por teléfono. Y a la otra base le mandamos un mail y le escribimos por WhatsApp. Bueno, yo digo en plural, pero la verdad que esto no lo hice yo, nada que ver. Lo hicieron ellos y además lo armaron ellos y ellas. Ustedes pueden creer que incluso a los que le mandamos un regalo y le dijimos que son lindos, tuvieron un poco más de bajas, de cancelaciones que el resto de los grupos. O sea, bueno, esto es el primer experimento. No quiero desalentarlos, por el contrario. Yo creo que hay que construir un camino acá, ¿sí? Me alegra que haya habido esta valentía de enfrentarse a esta cuestión, porque es un tema. Para esta organización se va mucha gente que es valiosa para su causa. Entonces, bueno, están buscando la manera. De hecho, vamos a hacer una reversión de esto.
Fíjense que este experimento incluía bajas pasivas. Vamos a tratar de poner foco en las bajas activas, es decir, a la gente que llama, digamos, voluntariamente a darse de baja. Vamos al cuarto ejemplo, que es, bueno, predecir otro comportamiento, en este caso una conversión. Esto ya es más clásico, vamos a decir, el marketing. Puede ser un modelo de reactivación, pero también un de aumento de aporte, por ejemplo. Perdón, Jero, un cachitito para el anterior. Dale. ¿Qué obsequio enviaban? El obsequio que enviaban, no lo sé, Juan. Francamente, no me lo acuerdo. No me lo acuerdo, porque, si claro, te lo digo, pero te lo averiguo rapidito, si querés. Sí, tengo ganas de responderte porque debería hacerlo, pero estuve a cargo de analizar los resultados de la campaña, no del diseño. Lo que sí sé es que los grupos fueron correctamente construidos, digamos, ¿no? Los grupos de tratamiento. Así que, pero sé que fue algo sencillo y que le llegó a la casa. Fue un paquete además, no fue una carta tampoco. Gracias, Juan, gracias por la pregunta. Les debo la respuesta, sí, qué grande. Una factura de Denor, dice, evidentemente. Agus, no sé si quieres sumar algo ahí. No, era un chiste por lo de las bajas. Bueno, ahí vamos. Sí. Esto les aseguro que esto les sirve a cualquier industria. Así que lo que nos pasa a nosotros le pasa al resto. O sea, acá no pasa nada muy distinto. Sí, hay matices, por supuesto. Entonces, les iba a contar de este otro modelo, ¿no? El modelo de reactivación, que podía ser un aumento de aporte también. Yo cuento este caso, pero la verdad que sobre todo en reactivación tenemos varios ejemplos y son brutales, realmente muy buenos. Lo que pasa es que por ahí este tipo de modelos tienen más sentido todavía cuando hay un relativo volumen de gente, ¿no? Cuando uno tiene que ponerse a elegir, vamos a decir. Pero finalmente, más temprano que tarde, esta información la van a tener. Así como está, ¿se acuerdan, no, del Excel con el índice de Lifetime Value? En lugar del índice de Lifetime Value van a tener la probabilidad de esa persona de reactivarse, la probabilidad de esa persona de darse baja, la probabilidad de esa persona de aumentar el aporte. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, bueno, esta fue la competencia. Hicimos una lista de ex donantes hechas por fundraisers, ¿sí? Y la lista hecha por la inteligencia artificial. Y las pusimos a competir. Básicamente, estos fueron los resultados. Por cada 10 personas que se reactivó con la lista de fundraisers, en este ejemplo, la inteligencia artificial trajo 14. Y empezó a tener también unos efectos colaterales muy interesantes. Y esto sucedió en prácticamente todos los experimentos. Por ejemplo, de que la donación promedio era muy superior. Incluso, les aseguro que en casi todos los casos también que hemos hecho, los primeros deciles, es decir, porque ya me pongo con estas palabras extrañas, si piensen otra vez en la lista ordenada por la probabilidad de reactivarse. En el primer 10%, en el primer 20%, en el primer 30%, todavía es mayor, digamos, la donación promedio que en el resto de la lista, si uno la hace todo. ¿Se entiende lo que digo? Natalia, ¿me seguís? Sí, vamos. Entonces, y ocurrió, insisto, porque si el modelo hubiese estado optimizado para esto, tendría sentido. Pero empiezan a haber estas cuestiones más, le decía, colaterales, ¿no? Por ejemplo, esto del aumento de aporte en términos de donación. No solamente eso, la contactabilidad también fue superior. Y como les decía, que esto está ordenado por la probabilidad, para mí sucede algo extremadamente poderoso, que es la capacidad que tiene la organización de parar, de decir, bueno, hasta este costo pago. Porque claro, si los primeros tienen mayor probabilidad, no quiere decir que todos se van a convertir, ¿no?
el primer grupo tiene, o los primeros puestos tiene mayor probabilidad, quiere decir que tengo una tasa de conversión más alta. ¿Sí? Y si tengo una tasa de conversión más alta, quiere decir que los esfuerzos que yo hago son menores en relación a algo que hago de manera aleatoria. Entonces, claro, empieza a haber también ahorros de costos, pero significativos. Fíjense, hay un caso, por ejemplo, en Colombia, en donde el primer 20% tenía 250% más de probabilidad de reactivarse que el resto de los grupos, que el resto de la lista de donantes, de ex donantes. O sea, estamos hablando de algo, pero brutalmente distinto. Obviamente esto es para esta realidad, para esta organización, para sus datos, etc. ¿no? Acá no se promete nada, estos son herramientas siempre. Entonces, y si queremos poder también, sucede esto para el aumento de aportes, sucede esto también lo que vamos a ver para la baja de donantes, sucede esto para la reactivación, podemos tener nociones, porque acá es cuando también nos ponemos pretenciosos. Muchas de estas tecnologías utilizan, claro, la conexión de múltiples dimensiones. Es decir, nosotros entendemos las cosas en 2D, 3D, obviamente quien sea matemático, físico, las dimensiones son n, ¿sí? O sea, si me pongo acá un poco técnico. Pero para la máquina, las dimensiones son n. Quiere decir de que uno está viendo la interrelación entre todos los datos disponibles. Por eso, a veces buscar explicaciones, de hecho se le llama explainable AI a esto, se llama, entonces, es de hecho inteligencia artificial que trata de explicar lo que hace la inteligencia artificial. Imagínense, o sea, porque no es lineal, no es literal, ¿sí? Pero podemos encontrar grupos sí separados, como estos que están viendo. Entonces uno podría tratar de caracterizar y en general evitar o buscar o priorizar determinados grupos, por ejemplo los que estamos viendo. Entonces si queremos entender por qué se reactivaron determinados grupos, bueno, en este caso, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Encontramos de que adultos, adultas con hijos, ¿sí? De la capital que han sido donantes entre tanto y tanto y que han cancelado el aporte por tanto, tienen la mayor probabilidad de reactivarse. Ahora, por ejemplo, en esta organización, no tener datos de los hijos. Mire, fíjense, no tener datos de los hijos era el principal predictor de baja. Están puestos en grande y en más chico, fíjense, eso es porque están puestos en función de la relevancia, de la importancia que tiene cada uno de estos predictores. Para que ustedes también tengan, o sea, también una sensación de que, bueno, finalmente también si uno quiere entender por qué, bueno, hay formas de acercarse a eso que pasa en la inteligencia artificial. ¿Qué tal hasta acá? Vamos bien. Ya me quedan... Sí, dale, ¿Puedo? Juan. Perdón, yo estoy Por favor. molesto. Perdón. No, todo lo contrario. No, me interesa mucho esto de cómo validan la percepción inicial, porque digo, las organizaciones vienen trabajando de una manera, con una tendencia o con algún resultado y con alguna idea, y a partir de aplicar esta tecnología, si se valida esa percepción o se refuta y permite generar un cambio, ¿no? Totalmente. De entrada, remarcar esto, ¿no? En principio, uno va a poder reproducir patrones, los buenos y los malos. Así que por eso también la conciencia, esto que yo traía, esto de los datos, son recursos hoy, es algo que hay que cuidar. Entonces, en el primer aspecto, uno va a poder reproducir todo lo mejor y no lo no tan bueno. ¿Sí? Eso, para mí, te abre los dos mundos. En primero, en el sentido de poder optimizar lo que estás haciendo y también el de poder cambiar también lo que estás haciendo en otros aspectos. Me quedo también con esto de, miren, yo les voy a decir algo. Lo más difícil, en lo que más trabajo
francamente, con respecto a esto y a estas experiencias, no es en la inteligencia artificial, no es en la caja de herramientas, es en lo cultural. Lo más difícil es dejar de hacer lo que estamos haciendo para hacer las cosas de manera distinta, pero por recontrarrelejos. Yo les muestro estos gráficos y estos números, a decir, miércoles, están todos así. No, porque aunque esto les ahorre decenas, cientos, miles de horas de trabajo, estamos con un envión que a veces no podemos parar. Queremos seguir haciendo las cosas de la misma manera que las hacíamos antes. ¿Sí? Me pasa, hacemos las pruebas para mostrar el versus. Che, ¿cómo estás haciendo las cosas hoy? ¿Y cómo pueden salir con esta herramienta? Y no suceden los cambios tan fácil. Entonces, ahí es donde yo pondría, digamos, el acento. Y creo que está relacionado con lo que decís, Juan. Yo, lo último para mencionarles, acá hay unas páginas web de estos enlatados que pueden visitar. Si quieren tener una noción del cómo vieron toda esa, esas líneas ahí dando vueltas del modelo que yo puse varias veces, toda esa caja que no abrí. Nime.org lo súper recomiendo. Es más, busquen concretamente, todas las charlas digo lo mismo, pero busquen en YouTube Drag and Drop Data Science. Son 5 minutos un video que les muestra para un modelo de datos muy similar al nuestro, que es de una telco, de una empresa de telecomunicaciones, que tiene, en vez de tener una suscripción como donante, tiene una suscripción como cliente también de algo mensual. Bueno, hacen un modelo de predicción de bajas. Para que ustedes puedan tener ahí alguna noción, quien tenga algo que ver con los datos, quien le interese un poquito abrir esta caja, insisto, bueno, Nime.org, y lo recomiendo porque es una herramienta además open source. ¿Sí? Yo empecé hace varios años a tocar, a hacer esto, a jugar con esto, con esta herramienta. Ahora estamos haciendo algo de otro nivel, la verdad, pero lo súper recomiendo. Es poderosísimo esto. Y después, todas las demás que están viendo ahí abajo son herramientas que son más para usuarios finales, para gente común, para gente que esté por ahí, de diversas cosas. Hay muchas cosas ahí metidas que les recomiendo que después vayan viendo. ¿Qué sigue? Bueno, rapidito, les cuento. Ya saben, todos estos modelos que estamos hablando, los estamos automatizando en los CRMs. ¿Sí? Y estamos ahí, casi lo presento hoy, pero todavía no podemos, no está terminado. Pero para que sepan, una herramienta para jugar, para tener al menos un acercamiento ahí, es un demo, vamos a decir, todavía no va a ser magia por ustedes, pero tenemos esto encaminándose y después la idea de también poner algunos datos, los donantes de sus donantes, de un donante de ustedes, y no me muteen, por favor. No sé. Ahí está, me escuchan, ¿no es cierto? Sí. Entonces le decía la probabilidad de darse baja. Bueno, la idea es que puedan tener estas variables que yo les mostraba antes, que puedan ponerlas de suya y bueno, y tengan ahí. Pero esto es lo que estamos armando y creo que prontito vamos a sacar, que básicamente les va a permitir subir una base de datos, una demo, ¿sí? Potencialmente va a poder ser la de ustedes también en cortos pasos. Y va a ser algo así, ¿no? Van a tener acá la posibilidad de descargar el archivo y subir, bueno, van a hacer el ejercicio que como subir su propia tabla, pero como ya sea un poquito más rápido toda la experiencia. Y la idea es que puedan tener la tabla de datos con la predicción, con la baja, digamos, de los donantes, que puedan tener un poco esta información también que estuvimos hablando. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la importancia? Vienen de herramientas como estas, hay otras también herramientas para analizarlo. No me voy a meter mucho con esto, ¿no?
Y después un poco de la explicación de qué pasó, para que también tengan alguna, de nuevo, alguna experiencia. Esa es un poco la idea. Ya voy a ver. El early. Sí, el acceso temprano, acá está diciendo Julián. Bueno, ya creo que ya estamos, prácticamente. ¿Qué tal? ¿Se animan al fundraising con inteligencia artificial? Ahí está, ya saben, Jerónimo Tutusaus, y bueno, y LinkedIn es lo que más uso, casi las otras redes no las estoy usando. Creo que nos quedan casi 10 minutos para charlar. Si tienen ganas de algo, feliz de hacerlo. Pero Hola. hay... Uy, perdón. Uy, perdón, no te dejo hablar, te dejo hablar. No, lo mío era cortito, o sea, hay organizaciones de todos los tamaños, ¿no? Por supuesto, como ya sabemos, desde la mega organización internacional con sede en 28.000 lugares, la mega organización, ¿no? Que siempre viene y tiene más posibilidades para hacer inversión y qué sé yo, y organizaciones que, bueno, bonito y barato, o sea, que todo, que queremos, las pequeñitas, que muy artesanalmente. Este tipo de tecnología es aplicable a cualquier magnitud de organización, o sea, eso es lo que tiene de bueno, ¿no? Me imagino que ya sea una mega con campus de innovación o los que estamos arremangando, ¿no? Y haciéndolo todos nosotros. Sí, Lázaro, sí. O sea, yo por eso arranqué con cosas que estaban. Primero arranqué con el contexto, ¿no? Vamos todos hacia allá. O sea, nos guste, no nos guste, que queramos estar en esto, ¿no? Además, alzamos el celular constantemente, repleto de cosas de inteligencia artificial. Hoy estaba viendo, por ejemplo, en Google Sheets, ya te ayuda, te limpia automáticamente los datos, cosas que son impensadas antes realmente. Y empecé también con casos, también con herramientas que son accesibles, que están ahí para cualquier persona, ni una organización, para cualquier persona. Entonces, pero no le quiero sacar igual, no quiero sacar el fondo de tu pregunta, ¿sí? Hay ciertas soluciones que no son para todas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para hablar del tema de toda la predicción, de la última parte que hablamos, y bueno, tal vez haya que evaluar si tu organización vale la pena que haga determinada inversión para tener este modelo totalmente customizado, armado para vos, para que, bueno, hay que hacer ese análisis definitivamente. En términos de datos, te diría que en un CRM, para hablar de la parte transaccional, porque lo no estructurado, les decía, videos, imágenes, qué sé yo, texto, las organizaciones están repletas de estos datos, pero repletas de estos datos. Pero para hablar de lo transaccional, yo siempre estimo más o menos que empezás a tener buenas predicciones a partir de 3 años de información. ¿Sí? A partir de 3 años de información, empezás a tener buenas predicciones. De hecho, por ejemplo, si uno quiere hacer un forecast del ingreso, más o menos el cálculo de que cada 3 años uno tiene entre 1 y 3 meses de predicción con buena calidad, vamos a decir. Entonces, que bueno, así se pueden, bueno, no solamente repetir los patrones, sino también aislar también cualquier sesgo que tenga también la base de datos, etc. Así que existe para todos los gustos, la verdad, Lázaro. Depende de tu momento de tu organización y depende, lo más importante, de lo que a vos te importa, de lo que a la organización importa, ¿viste? La estrategia de la organización, lo que más, en donde más también se puede generar impacto, ¿viste? La primera conversación que tengo con las personas es, veamos realmente dónde le pega. O sea, si aplicamos esta herramienta, veamos dónde realmente vamos a hacer impacto. Hacer impacto, ¿sí? Entonces vemos ahí el presupuesto, vemos los objetivos que tengan de fundraising. Realmente prevenir el 10% de las caídas, no sé, para poner el 15%, porque uno se puede hacer hipótesis, ¿realmente te va a cambiar el presupuesto? Hagamos ese numerito antes de, no, sí, las bajas. Las bajas como puede ser cualquier otra cosa, ¿no? También.
Así también he dicho que modelo de reactivación no, mirá, si tenés en tu historia una campaña y media de reactivación y no puedo, más que no puedo, lo que sí va a ocurrir eventualmente es de que, es más, ojalá les doy la invitación, de que eventualmente con información no sensible podamos reunir la inteligencia de datos de todas las organizaciones para predecir con todavía más inteligencia lo que sucede con los donantes. Ahí, bueno, en Donar Online, por ejemplo, hay una oportunidad, ¿no? En ese sentido. Para mencionar a Malena, la estoy viendo, así que... pero esto puede ser alrededor, por encima, no sé, a los costados de Donar Online, o lo que sea, se puede armar el repositorio nacional e internacional de ONGs para hacer más fundraising. Bueno, ahora sí voy. Bueno, Jerónimo, antes que nada, muchas gracias por esto. La verdad que me abrió un montón la cabeza. Y tenía por ahí dos preguntas. Una que es con respecto a lo que hablaste de clusterización, que nos mostraste como 5 clusters, que estaba este de costillita y el donante estrella. Sobre eso, esa data, ¿vos podés hacer con alguna de estas herramientas que mostraste, sacar variables blandas? Porque por ahí yo vi muchas variables duras y por ahí digo, para segmentar y eso nos sirve más intereses y por ahí otros usos. Sí, definitivamente. Es correcto lo que decís, tu precisión es muy buena. En este caso, trabajamos con datos estructurados, casi todos, sí. No Te me va a compliqué. salir el nombre técnico. No me va a salir, es que quiero decir una palabra y no me va a salir, pero es básicamente sí, información estructurada, ¿sí? Pero definitivamente se pueden sumar también información que no sea estructurada. Lo que pasa es que tiene que estar disponible esa información, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que puedas tener de esas personas, de esos donantes, para cada una, respuestas relacionadas, no sé, por ejemplo, vos hablaste de los intereses. Entonces, Sí. entonces se puede sacar también información de eso. Es más, sería algo como una mezcla de lo que mostré en Meaning Cloud, ¿sí? Con el clustering como lo mostré, ¿no? Sería como una especie Claro, de es mezcla de las básicamente dos cosas. el logaritmo de Facebook, lo que es el Facebook, ¿no? Sí, bueno, ellos están en En una otro cosa... nivel. Sí, peligrosas algunas. Sí, lo que pasa es que, bueno, ellos no te avisan qué información que... Bueno, realmente, si quieren hablar de Facebook, tengo mucho para decir, la verdad. Y todo este metaverso o lo que sea que están armando, en realidad tiene que ver mucho con que cada vez tienen menos posibilidad de hacer lo que están haciendo. Lo que tiene que saber el tercer sector es de que no solamente es una buena oportunidad de recaudar o recabar información, sino es una obligación, porque no van a tener acceso a esa información por otros lados. Se está yendo todo en el mundo a que cada organización tenga el permiso expreso de cada persona para tener la información que está llevando. Entonces, en ese sentido se está yendo de lo que se llama third party cookie, ¿no? Estas galletas de terceros o algo así, a first party cookie. Entonces, básicamente vamos a tener como una cookie, cada organización, vamos a tener como una cookie, ¿no? Como el conjunto de datos, de comportamientos, de cosas que hace, de información de cada persona en cada organización. Claro. No, igual Facebook es otro mundo, ¿no? Sí, yo creo que la mayoría de las organizaciones hoy día estamos como complicados con el uso de datos en Facebook y como que cada vez nos permiten segmentar menos y nos complican las campañas. Por eso hay que traer la información de este lado. Claro. Esa es la lógica. Es más, les digo, yo en donde vean oportunidades de recabar información, miren qué pavas las cosas a veces, incluso, ¿no? En diálogo directo que habíamos hablado antes, fíjense, por ejemplo, hemos hecho en algunos experimentos, ¿no? De que los phasers puedan, los captadores, las captadoras, puedan poner la cantidad de personas a las que hablaron, ¿no? Entonces, con esa información
también tenemos la efectividad de la persona en determinado lugar, que además puede guardarse la persona, puede saberse en la esquina en la que estuvo, a la hora en la que estuvo, conectado con el clima con el que estuvo. Entonces, bueno, yo sé que estamos hablando cosas un poco de ciencia ficción todavía, pero a eso vamos, digamos, ¿no? A eso vamos. La idea es que se van pudiendo integrar todas estas informaciones para darnos a nosotros la noción y el control, digamos, de estos ecosistemas de datos que nos permitan recaudar más fondos. Bien, bueno, eso medio que lleva a la segunda pregunta que te quería hacer, si por ahí yo me planteo esta idea y vos me decís, no, es muy de ciencia ficción, esto de por ahí vincular intereses o por ahí los datos que nosotros por ahí recabamos en un social listening, si lo podemos vincular con datos reales de donantes que tengamos o de personas que estén en la red en general. Sí, por supuesto que se puede hacer. Se hace. De hecho, todo esto depende si es pública o no la información. Acá lo que tenés que conseguir es la forma de unir los sistemas con un identificador normalmente. Entonces, pero sí, de hecho hace muchos años, ya varios años, cuando trabajaba en aldeas infantiles, lo que pasa es que, por ejemplo, en Facebook ya no es más libre, pero en su momento vos podías tener el identificador de Facebook y entonces podías unir y traer toda la información pública que estuviese. Bueno, una cosa loquísima, guardábamos en el CRM información de esto. Pero, por ejemplo, lo podés hacer de Twitter, lo podrías hacer de Telegram, por ejemplo, también eventualmente. Pero sí, todas estas cosas, el mundo también. Es que el mundo quiere seguir haciendo plata, no voy a poner a objetar esto. Entonces, va a buscar las maneras de integrar. Solamente digo que está este asterisco. La gente tiene que saber qué es lo que está pasando con sus datos. Esa es un poco la otra cara de la moneda. Bueno, perfecto, muchas gracias. Un placer. Cuéntame si hay alguna pregunta, última pregunta más, y si no, agradecerlas nada más. Buenas, acá Jerónimo, muchas gracias por todo el taller. Quería hacerte una pregunta, de repente, bueno, este es el mundo que se viene, ¿no? O sea, parece todo en medio de ciencia ficción, pero todo tiende a eso, y es tan grande y tan complejo. ¿Por dónde podríamos empezar? O sea, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es el primer paso inicial para empezar a meternos un poco en todo esto? Espectacular tu pregunta, gracias Camila. Para mí lo más importante de todo, si entendemos que los datos es poder, es captar los datos. O sea, tener esos flujos, conocer esos flujos, entender las relaciones, esos donor journeys, estas rutas, estas conexiones, estos puntos de contacto que tenemos con la gente donante, asistente a un evento. Además, cualquier tipo de público, porque estos CRMs en realidad es un error decir que solamente son donantes. O sea, MSF perfectamente puede también tener voluntarios, puede tener... y entender la dinámica, activistas, entender la dinámica que hay además entre todos estos comportamientos, entre todas estas cosas que están haciendo. Entonces, de entrada, construir ese ecosistema, pensar en ese ecosistema, en esos puntos de contacto en donde uno puede conseguir información. Obviamente sin lacerar el objetivo que tenga eventualmente ese contacto final, ¿no? O sea, no es que, porque si no te pongo 200 preguntas, ¿viste? No, la menor posible, pero siempre con la conciencia de que cada dato puede significar una oportunidad más para mejorar la relación. Así que, de entrada eso, ¿no? Y después creo que les diría integrar base de datos, o sea, pensar en una especie de lago, ahora se llaman como lagos, ¿no? De datos. La idea es de que todo vaya a un solo lugar, ¿no? Y de ahí se meta después en la licuadora de la inteligencia artificial y se procesa. Entonces, tenemos los insumos, tenemos las condiciones con este lago que yo te menciono, con la mayor cantidad de integraciones posibles al ecosistema de datos. Bueno, todavía tenemos entonces ahora más poder para implementar inteligencia artificial en cualquiera de las otras cosas. Lo importante, insisto, no es la inteligencia artificial, no es el modelo, no es que es clustering,
no sé qué, no sé cuánto, eso no importa nada de eso, lo que importa es que ustedes sepan, bueno, quiero resolver este problema, y tengo estos datos, entonces, para resolver este problema estarían buenos estos otros, entonces, eso se van desde las puntas hacia adentro. Y después vemos la caja vemos que lo resuelve. Entonces a veces son cosas muy sencillas, muy accesibles, a veces es una suscripción de $20 o $10 por mes en no sé qué plataforma, y otras veces, bueno, hay que remangarse y hacer algo súper customizado para tu organización. Bueno, gracias Lázaro también por tu mensaje, y yo creo que estamos ya cumplidos con el tiempo, pero gracias de corazón también por esta charla, la disfruté muchísimo y espero que ustedes también. Estoy, pero siempre disponible para conversar de esto que me encanta. Así que lo charlamos todo lo que quieran. Gracias Juan por los aplausos, vamos a triunfar, dice Juan. Qué lindo. Un placer. Gracias a ustedes, corazón. Gracias a todos por participar y recuerden que ahí en el chat puse la encuesta, si la pueden contestar. Muchas gracias. Y bueno, gracias obviamente Jero por la charla y por compartir, súper interesante todo. Gracias Luciana, gracias. Chao, Rosana, gracias. Mira, Juan Simón, bueno, gracias Juan. Gusto escucharte.